Sean todos bienvenidos. Les saludamos en el nombre poderoso de Jesús. Este es su hermano y amigo Horacio, dándole las bienvenidas a su canal, un canal de la palabra de Dios, un canal que está trayendo cada semana una enseñanza, un mensaje, una palabra de edificación, una palabra de liberación, una palabra de consuelo, una palabra de fortaleza, que es lo que hace la palabra de Dios. De eso que se trata este canal, para motivar al creyente a que estemos conectados por medio de este programa y por medio de su palabra, por medio de su Santo Espíritu, por medio de la oración, por medio de los cánticos, por medio de las enseñanzas. Estar conectados con nuestro Dios Padre, con nuestro Señor Salvador Jesucristo, con su Santo Espíritu, para que en estos tiempos difíciles nos podamos mantener firmes. Es esencial, mis hermanos, como creyentes, de poder tener cada día más conocimiento acerca de la palabra de Dios, para que de esa forma, cuando venga el día malo, como lo dice la misma palabra en Efesios, nosotros podamos resistir al diablo y él huirá de nosotros. O sea que nosotros, teniendo más conocimiento, vamos a poder contrarrestar toda artimaña del enemigo. Es por tanto que yo le imploro y le pido que se envuelva a escudriñar la palabra de Dios, que se envuelva a buscar en espíritu y en verdad a su Señor Salvador Jesucristo, por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de las escrituras, los cuales son los que nos van a dar la sabiduría para nosotros poder saber cómo mantenernos firmes en estos tiempos difíciles. Porque a pesar de que no se está predicando mucho acerca del retorno de Jesucristo, pero Él va a regresar nuevamente, porque Él lo prometió y lo dijo en su palabra. Y de eso que voy a hablar en este día, acerca del regreso de nuestro Señor Salvador Jesucristo por segunda vez. El mensaje lo titulé La gran esperanza del creyente. Esa es la gran esperanza que tiene el creyente, que va a ver nuevamente a su Redentor, que el Redentor va a venir a buscar a su iglesia, como lo dice claramente en Primera de Tesalonicenses y en otros libros de la Biblia, donde el mismo apóstol Pablo nos dijo que el Señor Jesucristo iba a regresar por su iglesia. Y de eso es que voy a hablar en este mensaje, pero antes voy a ir delante de la presencia de Dios. Padre Santo, Padre bueno, vengo delante de tu presencia en el nombre dulce de mi santo Señor Salvador Jesucristo. Señor, reconociéndote que eres el único Dios bueno y santo, que está sentado en tu trono y Cristo está sentado a tu diestra, Padre. Te pedimos que tú permitas que tu Santo Espíritu traiga discernimiento, entendimiento, comprensión, para que cada uno de vosotros, los que están al alcance de mi voz, puedan ser edificados por medio de tu palabra, y que esta palabra nos pueda ayudar a nosotros a crecer, a dar fruto y a mantenernos firmes, esperando el retorno de nuestro Señor Salvador Jesucristo, que muy pronto Él vuelve. La palabra de Dios nos dice claramente que el Señor Jesucristo retornará a buscar a su iglesia. Es una iglesia la cual amó, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso está en Efesios 5, 25, 27. Esa iglesia, mis hermanos, somos nosotros. Cada uno de vosotros somos las iglesias de Jesucristo. Nosotros somos los que formamos la iglesia. Y eso nos da esperanza de esperar por ese gran día.
de nuestra total redención. Porque ahora mismo estamos redimidos, pero una vez nosotros partamos de esta tierra vamos a ser completamente redimidos. O si tengamos el privilegio de poder ver la venida del Señor, nuestro cuerpo va a ser glorificado y nosotros vamos a ser arrebatados en una nube y nos vamos a encontrar con nuestro Señor Salvador Jesucristo. Y ahí nosotros vamos a estar completamente redimidos. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea que el gran acontecimiento descrito por el apóstol Pablo se trata a menudo como el arrebatamiento de la iglesia. Dice en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa promesa es una gran esperanza para cada creyente. Esa es la esperanza más grande que tenemos, de que vamos a ser arrebatados y que nuevamente vamos a estar con nuestro Señor Salvador Jesucristo, viviendo en la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Esa promesa es la que nos debe motivar a nosotros los creyentes de mantenernos firmes, de mantenernos santificados, viviendo fuera del pecado, para que cuando Él regrese nos encuentre haciendo su voluntad, nos encuentre haciendo la gran comisión, que es lo que cada creyente debe hacer, de ir y predicar el evangelio a toda criatura alrededor del mundo. Y de eso es que estamos haciendo por medio de estos canales, por las redes sociales. Predicar la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios, para que otros puedan venir a la liberación del pecado, puedan venir a la luz de Jesucristo. Porque la misma palabra lo dice en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esa verdad es la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Es el mismo Jesucristo. Porque lo dice en Juan 1. Y el verbo estaba con Dios. Bendito sea el nombre. O sea que el verbo es la palabra. Y la palabra es Jesucristo. Porque Cristo estaba con Dios desde el principio. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, esa promesa, como le dije, es la que nos motiva que nosotros nos mantengamos dando un buen testimonio, viviendo apartado del pecado, y de esa manera seremos librados del periodo del día del Señor. Es decir, de la gran tribulación. Pueden leer en Primera de Tesalonicenses 5, del 2 al 10. Y yo lo voy a leer rápidamente, que dice: porque nosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la tiniebla. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sabios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación con yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. La misma palabra nos lo está diciendo claramente, que nosotros estaremos con Él y que debemos vivir como hijos de luz. Debemos vivir
con un testimonio intachable, porque nosotros tenemos que dar el ejemplo a aquellos que todavía están viviendo en el mundo, aquellos que todavía viven sin esperanza. Pero una vez usted puede venir y reconocer que es un pecador y se arrepiente, usted va a venir a tener esperanza de que Jesucristo, cuando venga a buscar su iglesia, usted se pueda ir con él. Pero usted tiene que hacer la decisión, amigo que me escucha. Tiene que apartarse del pecado. Tiene que empezar a vivir una vida alineada a la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Explico qué significa el día del Señor. Por lo general, el día del Señor no es un día de 24 horas, sino un extenso periodo en que Dios derrota a sus enemigos. Lean Isaías 2, del 12 al 21. También lean Isaías 13, del 9 al 16. Y voy a leer solamente el versículo de 9 y usted seguirá con los demás. Dice: aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, Israel de ella a sus pecadores. Eso está en Isaías 9. Todos aquellos que rechazaron el sacrificio de Cristo en la cruz son catalogados enemigos de Dios. Ignoraron el amor de Cristo y de Dios Padre. O sea, que amigos que me escuchan, si tú no has tomado esa decisión, tú estás inconsciente o conscientemente rechazando ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz de Calvario. Porque lo dice muy claramente en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor, el Dios Padre, entregó a su Hijo por ti, amigos que me escuchan. Lo entregó por mí, para que nosotros reconozcamos el amor ágape hacia nosotros, que Dios nos creó para que nosotros estuviéramos con Él eternamente. Y eso es lo que Él quiere, que cada una de sus criaturas sean hijos, no solamente criaturas. Y de la manera que tú puedes ser hijo es cuando tú te arrepientes y aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y tú vienes a ser hijo y ya vienes a pertenecer a la familia de Dios. O sea que antes que Cristo reine sobre la tierra, Apocalipsis 20, versículo 4-7, ese día comienza cuando el juicio directo de Dios cae sobre el mundo al culminar esta época. O sea, estaba explicando qué significaba el día del Señor. Notemos que el periodo de la tribulación está incluido dentro del día del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Apocalipsis 6:1 nota: esa ira de Dios culmina con la venida de Cristo a destruir a todos los malvados. Apocalipsis 16:16. Estemos persuadidos. Parece que el día del Señor comienza en un tiempo en que la gente espera que haya paz y seguridad. Primera de Tesalonicenses 5:3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El día no sorprenda como ladrón a los creyentes fieles y reales, porque Dios lo destinó a recibir la salvación y no a sufrir la ira. Así que debemos de mantenernos alertos en nuestro sano juicio, firmes, revestidos de fe, amor y justicia. El Señor Jesucristo libra de la ira venidera. Lo dice en Primera de Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que una vez usted es hijo de Dios, por medio del arrepentimiento y por medio de aceptar a Jesucristo, ya usted viene siendo librado de esa ira de Dios. ¿Por qué? Porque usted no va a tener que pasar por ese sufrimiento, porque Jesucristo lo hizo por cada uno de vosotros en la cruz del Calvario.
Bendito sea el nombre del Señor. La gloria sea para el Señor Jesús. Él nos libró de la ira venidera. A los creyentes, Él arrebatará a los fieles de su iglesia y los llevará al cielo. Juan 14:13. Y dice, y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él mismo se lo dijo a su discípulo, que iba a preparar morada para cada uno de vosotros. Y Jesucristo no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él cumple su palabra. El día del Señor terminará después del reino milenario, con la creación del cielo nuevo y la tierra nueva. Eso está en Apocalipsis 21:1. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Todo eso acontecerá después que Jesucristo destruya a sus enemigos para siempre. Porque eso es lo que todavía mucha gente no ha entendido. El Señor lo venció en la cruz de Calvario, pero Él todavía está suelto aquí en la tierra, haciendo daño y confundiendo la humanidad. Pero si usted se arrepiente y empieza a escudriñar y a estudiar la palabra de Dios, usted va a aprender cómo contrarrestar al enemigo. Usted va a aprender cómo él engaña a la humanidad con las vanaglorias de la vida, con los falsos poderes que le dan, con fama, con dinero, lo cual todo eso es temporario. Y con eso el ser humano se deja engañar fácilmente por querer tener puesto, tener dinero, tener fama. Se aparta por completo por conocer la verdad, la cual os hará libre, y se deja involucrar con las cosas materiales de este mundo y son engañados, y al final van a la muerte, porque la misma palabra lo dice: la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso está en Romanos 6:23. O sea que nosotros debemos de hablar a aquellos que todavía están viviendo en la oscuridad del pecado, de que hay una esperanza en Cristo Jesús, de que se aparten del pecado, porque esto es por un tiempo, pero la dádiva de Dios es para la vida eterna. Y de eso es que nosotros tenemos que hablar la palabra, para que ellos puedan ser despertados y puedan venir al arrepentimiento, porque Dios no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Bendito sea el nombre de Jesús. Habiendo descrito el día del Señor, los seguidores de Cristo no deben considerar la tribulación y las persecuciones como ajenas a la vida cristiana. Número 1, van a sufrir persecuciones. Los verdaderos creyentes que se niegan a adaptarse a la característica prevaleciente de este mundo de injusticia y maldad. Ahora bien, nunca deben identificarse esas tribulaciones con el derramamiento de la ira de Dios sobre los impíos al final del tiempo. O sea que tenemos que tener eso muy, muy pendiente y muy claro, de que una vez usted es creyente, usted va a tener dificultades y va a tener persecuciones y va a tener problemas como cada quien, pero usted ahora, siendo creyente, usted va a tener con usted el Espíritu Santo de Dios, el cual le va a dar sabiduría y fortaleza y le va a dar la fuerza de cómo usted combatir y contrarrestar todas esas dificultades y problemas que puedan venir. Usted no está solo, usted está con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, si usted tiene eso claramente, usted va a mantenerse firme, pero no se deje engañar con otras palabras, con otras personas que dicen que el creyente va a pasar por la gran tribulación. En mi opinión, creo que no vamos a pasar
por la gran comisión porque lo hemos leído claramente. Ahora, quiere engañar de que estamos pasando problemas, estamos pasando por dificultades, estamos pasando por persecuciones y quieren hacerles creer que esa es la gran tribulación, y no. La gran tribulación va a ser el día del Señor, la ira del Señor, lo cual va a ser demasiado fuerte y va a ser de una manera que dice que hasta los montes se derritarán delante de la presencia de Dios cuando esa ira de Dios caiga en la tierra. Ya nosotros no vamos a estar aquí. La iglesia de Cristo va a ser arrebatada. Por eso que Él va a venir y nos va a esperar en la nube. Él no va a venir, cuando Él venga por segunda vez, es para destruir por completo al enemigo. Pero Él va a venir a buscar su iglesia primeramente, que empiece la ira de Dios. Y eso es lo que yo quiero explicarle claramente, para que a algunos creyentes no se debiliten ni tengan temor, porque como le dije, nosotros fuimos salvos por misericordia, por gracia soy salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Recordemos que el mismo Jesús nos advirtió de que íbamos a tener tribulaciones y persecuciones y aflicciones. Lo dice en Juan 16:33. Los creyentes reales deben siempre confiar plenamente en el Señor, porque Él ha prometido que estará con nosotros cada día. Es nuestra responsabilidad de vivir una vida apartada del pecado, una vida en santidad. Si en verdad estamos esperando a Cristo, hay que ser irreprensible en santidad según el modelo bíblico. Es preciso entregarse de todo corazón al Señor y separarse de todo lo que ofende a Dios. Eso es lo que nosotros como creyentes debemos de tener pendiente, de separarnos por completo del pecado y rendirnos por completo a Dios. Porque sería una gran tragedia si al retorno de Cristo algunos dentro de la iglesia se encontraran viviendo en pecado o en tibieza. Jesús indicó que tenía esa preocupación cuando dijo: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por tanto, también vosotros está preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24, 42 y 44. Es de urgencia de mantenernos velando y en comunión con el Espíritu Santo. Es esencial que nosotros en estos tiempos debemos de mantenernos ocupados haciendo la gran comisión, viviendo en santidad, hablando la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque para eso fuimos llamados, especialmente en estos últimos tiempos, en estos postreros días. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que estar intercediendo unos por otros, orando sin cesar. Eso es el trabajo del creyente, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso está en Efesios 6:18. Esa esperanza hay que compartirla con los que están en el mundo, mis hermanos, que están perdidos y confundidos. Han sido engañados con religiones, enseñanzas erróneas, con rudimentos que no edifican, sino que lo esclavizan con creencias falsas y viven llenos de temor y soledad, con sus almas vacías de amor, porque han sido engañados, han sido enseñados incorrectamente, le han enseñado religiosidad y no libertad en la palabra de Dios. No le ha enseñado el verdadero amor de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. No ha enseñado verdaderamente la palabra de Dios y el amor de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ellos tienen que sanar esos corazones. Por tanto, nosotros que tenemos el conocimiento debemos llevarle el evangelio de Cristo a todas esas almas que están perdidas, buscando el camino erróneamente. Como dice una canción, mira a la gente cómo va buscando el gozo, buscando la paz, pero no buscan a Jesucristo, que Él es el que la tiene y el que la da.
Jesucristo es el único que te puede dar paz y te puede dar vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Están buscando a Cristo en lugares equivocados. Están buscando en iglesias que en verdad no son reales y verdaderas. Tienen que buscar una iglesia donde se predique y se enseñe la palabra de Dios, para que de esa manera puedan ser libertados de los rudimentos, de la culpabilidad, y puedan venir al conocimiento de la verdad. Una iglesia cristiana donde te discipulen y te enseñen la palabra claramente. Bendito sea el nombre del Señor. Pero tenemos que hacer, amigos, tiene que hacer como dice la palabra en 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Tú tienes que confesar el pecado y Cristo te libertará. Cristo te recibirá con los brazos abiertos. Solamente por medio de Cristo el mundo tiene salvación. Dice en Juan 4:3-17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesucristo vino a salvar el mundo, no a condenarlo. Esa es la gran esperanza del creyente, que viviremos por la eternidad juntamente con Dios y nunca más moriremos porque seremos eternos. Aleluya, gloria a Dios. Esta es la gran esperanza, mis hermanos, que tiene el creyente una vez se aparta del pecado y empieza a vivir la palabra de Dios. Gracias, Padre, porque tú eres el que produce el querer como el hacer por tu buena voluntad. Lo dice claramente en Filipenses 2:13. Mis hermanos, yo le doy gracias por su sintonía y le pido al Dios Todopoderoso que nos siga permitiendo, teniendo estos tiempos de reunirnos por medio de las redes sociales. Si usted no se ha inscrito en el canal, por favor inscríbase, para que de esa manera las enseñanzas les puedan llegar fácilmente y usted pueda compartirla con otros. Padre, te doy gracias por este momento que tú me has permitido de traer tu palabra, Padre amado. Tú sabes que no es mi palabra, sino tu palabra la que he hablado, Señor. Yo te pido que esta palabra no retorne vacía, Señor, sino que sea un rema en su vida. A todo aquel que la haya escuchado o que la escuche, en el nombre de Jesús te lo pido y te doy la gloria y la honra. Amén. Hermanos y amigos, seamos todos bendecidos y será hasta la próxima. Bendiciones.